Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. En esta nueva edición vamos a conversar de un tema muy especial y es que responde una pregunta. ¿Cómo China pasó de ser rural a potencia mundial? Para esto estamos con el historiador y profesor de chino, Felipe Meneses. Felipe, muchas gracias por venir a Ni Hao. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés acá. Oye, antes de partir con el tema central de esta entrevista, tú eres historiador y profesor de chino. Correcto. Cuéntame un poco de ti, ¿por qué te gusta tanto la cultura china? Yo, partí estudiando historia, ¿cierto? Y la historia me llevó a patiperrar por el mundo. Viví en Canadá, viví en Grecia y finalmente estuve becado en China 2 oportunidades. Y me fascina la cultura china, me fascina el idioma chino. Y también como historiador veo quizás más cercanía con China que distancia. No te lo puedo creer, ¿por qué? Porque siento que como humanos, como seres humanos, compartimos muchas más cosas y creo que el idioma es una barrera superficial, no es una barrera real en verdad. Yo creo que es chilenos, hispanos y bueno, toda la humanidad pertenece a una misma raíz. Entonces creo que no somos tan lejanos con la cultura china. Mira, qué bonito comentario. Es primera vez que lo escucho porque, bueno, obviamente que la distancia geográfica es Correcto, considerable correcto, y también en términos culturales correcto. somos bastante Por ejemplo, diferentes. nosotros somos súper supersticiosos, el chileno también es súper supersticioso, pero en el sentido como de las animitas, ¿cierto? Tenemos un tema supersticioso, los feriados, las tradiciones de la superstición. En China también son súper supersticiosos como nosotros. Por ejemplo, el 4, ¿cierto? Se omite mucho, acá el 13, o no sé, los gatos. Somos supersticiosos. Mira, qué lindo, qué bonito Sí, comentario. sí, sí. Bacán, Mm, Felipe. Oye, partamos entonces el tema central de esta entrevista. Vamos a hablar Partamos. justamente de esta evolución que han tenido ellos como país. Mm. Cuéntame un poco, si viajáramos a China 40 años atrás, ¿qué nos encontraríamos? Bueno, la China hace 40, 50 años atrás sería un país totalmente distinto, sería un país totalmente rural, pobre en los temas como más como de accesos a, no sé, a bienes de consumo, ¿cierto? En una sociedad totalmente que practicaba la agricultura, ¿bien? Las ciudades eran más grises, no había tanto bosque, no habían tantos parques en las ciudades. Había también todo un tema de industrialización muy rápido también. Eso también afectaba mucho la calidad de vida de los ciudadanos. Recuerdo que en China me comentaba una profe que para ella el progreso se veía reflejado en la industrialización. Mientras más rápido se industrializara y mientras más contaminación había, era mejor. Así se veía hace 40 años atrás en la China. ¿Qué más? Se utilizaban los trajes de Mao, estaban muy a la moda, ¿cierto? Ujú. El contacto extranjero era mínimo. Muy pocos extranjeros podían llegar a China, claro, por la diferencia cultural, también lingüística. La lejanía La también. lejanía también. Y bueno, y eso también el tema cultural lingüístico hace que sea algo totalmente críptico, ¿no? Una sociedad totalmente Oye, y críptica. para poner un poco en contraste a nuestra audiencia, Ujú. ¿qué podemos ver hoy en China? ¿Cómo es, a diferencia de lo que Bueno, ha acabas de cambiado describir? mucho. China actualmente es una sociedad totalmente, yo lo podría poner como post-industrializada, post-modernizada. No sé cómo podría definirlo, ¿cierto? Porque ya va por un punto que ya la inteligencia artificial, o sea, en 40, 50 años esto fue increciendo a niveles insospechados. O sea, imagínate los avances que tienen ellos con la inteligencia artificial, entonces, o con los sistemas de pago eh, con la educación también, imagínate cómo China invierte mucho en la educación. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de este cambio? ¿Qué fue lo que dio pie para que sucedieran todas estas cosas? Yo creo que fue el inicio de la reforma de la apertura económica en el 78, Ujú. el auge al sur, ¿cierto? En su gira al sur, el presidente Xi Jinping desarrollaba esta idea de desarrollar polos, ¿cierto?, de desarrollo económico. Y ahí, ¿cierto?, nacen estas ciudades como plan piloto para ver si funciona este sistema doble, ¿cierto? Ujú. Un país, dos estados, ¿cierto? Una cosa como, bueno, funciona esto, no funciona aquí, ¿cierto? Y ahí se forma como esta forma Shenzhen, era una villa, ¿cierto? Un pueblo, y ahora tú lo ves y una ciudad totalmente industrializada. Tengo un amigo que está viviendo allá y me muestra fotos y uno es como, wow, en 50 años pudieron lograr este avance
significativo. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Por qué funcionó? Yo creo que está ligado mucho con la filosofía de China. China tiene muchas raíces del confucianismo, de espiritismo chino también, de Lao Tse. Entonces eso hace que no son dogmas que la filosofía china no son como la religión en Occidente, no siguen un dogma. Entonces eso lo hace ser en cierta forma flexible. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si existe en China, por ejemplo, el tema de Confucio de ensalzar a los profesores, ¿cierto? Ensalzar a la sociedad, ¿cierto? Pero también se permite, ¿cierto? El que cada persona pueda también ser único y desarrollarse. Yo creo que eso también ha funcionado mucho. El adaptar el confucianismo a los tiempos modernos. Yo creo que esa es la clave. Bien. Oye, hablaste de Xi Jinping, pero antes estuvo también Deng Xiaoping. Mm. ¿Cuál fue su rol en todo este proceso de modernización? Bueno, yo creo que Deng Xiaoping redefinió el socialismo chino, ¿cierto? No abandonó la teoría de la práctica, ¿cierto? Él tenía un dicho muy importante. No importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones, funciona, ¿cierto? Más que nada eso se le recuerda mucho, mucho a él. Descentralizó la economía, bien, permitió empresas privadas dentro de lo que es China, ¿cierto? Y una apertura controlada, bien. Yo creo que eso fue con lo que puso en marcha esto. Bueno, así que... ¿Podrías contarme un poco más a qué te refieres con apertura controlada? Apertura controlada, por ejemplo, empresas privadas que en cierta forma están en China y también tienen, está la mano del gobierno arriba de ellos, en el sentido que son mixturas, una mixtura. Entonces, por ejemplo, empresas chinas tienen una parte privada y una parte que es parte del Estado. Claro, está. Entonces, claro, entonces ahí comparten esta dualidad en las empresas. O sea, igual es muy interesante todo este proceso porque con harto control, considerando también que es un país súper grande. Eso también tiene que ver con la forma de ser los chinos. O sea, si tú te pones a ver China, nosotros como chilenos, como occidentales, no le damos la dimensión de lo grande que es China y la cantidad de gente. Entonces, estoy pensando, jugando con la historia, quizá una democracia no funcionaría. No lo sé, ¿no? Ahí entramos un poco en un tema más filosófico y jugar un poco con la historia. Pero sí, el chino sí necesita rectitud, un mando central, porque es muy grande, es muy grande. ¿Cómo podríamos organizar ese vasto terreno y esa cantidad de gente de otra forma? No lo sé, ahí entramos ya en la Y a ignorancia. ellos les ha funcionado Sí, porque claro, por algo actualmente son potencia sí, mundial. claro. Ellos siempre apuntaron a eso. Sí, sí, yo creo que siempre, bueno, siempre estuvo en la filosofía del chino, en el ADN del chino, el confucianismo, ¿cierto? Las doctrinas. Por eso también vemos, ¿cierto?, el desarrollo de China actualmente. Lograron potenciar todo lo que era su filosofía, como te decía, no tienen dogmas las filosofías en China. No es como aquí una filosofía como, o religión, que te dicen esto y así, 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 y no lo puedes romper. En China lograron adaptarse a eso, a esa forma. Y pues yo creo que por eso les ha dado tanto resultado en lo que vemos hoy actualmente en China. Oye, ¿y qué opina el ciudadano promedio chino? ¿Cómo están las causas sociales inmersas dentro de todo Mira, esto? yo creo que en cierta forma sí ven un progreso, sí hay un progreso, pero también hay un aumento en la presión. Porque al final, ¿qué pasa en estas sociedades que son hiperindustrializadas, que no solamente pasa en China, sino también pasa en Japón o Corea, que el nivel de exigencia para entrar a un trabajo es muy alto, muy alto. Entonces eso hace que también se generen problemas dentro de la sociedad, como problemas más que nada como de adaptación a la sociedad, problemas de la juventud que quieren salir de esta sociedad, ¿cierto? Entonces pues, tenemos casos como en Japón, ¿cierto? Que la juventud no sigue reglas, no sigue reglas. En China también hay una parte de la sociedad que no sigue reglas, ¿cierto? O quiere escapar de estas reglas, porque en verdad la presión es mucha. Es mucha presión la que tiene que enfrentar la sociedad, imagínate. Parten en el colegio, sabemos cómo son los colegios en China. Después universidad y después trabajo. Entonces es un estilo de vida que también tiene no sé, su lado B, por así decirlo. ¿Bien? Entonces es algo estresante, yo creo que para el chino común ver esto. ¿No? Claro, posicionarse Pues sí, dentro. y destacar, si ese también es el problema, y también es un problema, yo creo que para Oriente y Occidente a futuro, Sí. cómo yo destaco
dentro de la multitud de que somos. Fíjate, son 1.400 chinos. ¿Cómo yo destaco mi carrera profesional o mi ser en este mar de gente? Entonces eso provoca una crisis existencial, no solo en yo creo que a cualquier persona, yo creo. Sí, en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo está como sobre explotación del recurso humano, claramente produce un desgaste. Oye, retomando un poco estos hitos importantes que ocurrieron dentro de la historia china que llevaron a entenderla como se ve hoy, ¿qué más ocurrió dentro de este camino? Bueno, la apertura comercial, la internet, la apertura de Oriente, China con Occidente, yo creo que la globalización también ayudó mucho a este proceso. La internet ayudó mucho a que nosotros conociéramos de China, mucho. O sea, y ahí también doy mi testimonio, yo aprendí chino solo por internet. O sea, yo la verdad que... Muy autodidacta. Súper autodidacta, sí, Sí, ¿verdad? sí, me encanta. Y aprendo solo porque ya cuando uno aprende idiomas se da cuenta que esto es es un sistema, es un patrón. Entonces el chino es un patrón. Cuando uno lo logra entender y codificar, lo entienden. Pero volviendo al tema, yo creo que la globalización, el internet, las redes sociales, han ayudado mucho a que conozcamos mucho de China. Yo creo que antes del internet China seguía siendo súper, y eso creo que hace unos 20, 30 años atrás, que tampoco es tanto, seguía siendo súper mítica, súper ecléctica. ¿Cómo podríamos decirla? Eh, Podríamos decirla que era una cultura misteriosa también, desconocida. Sí. Entonces, y ahora recién estamos dándonos cuenta de la potencialidad que tiene China. ¿Y cómo se vive esta curiosidad por parte de Occidente allá? Es decir, ¿cómo se vive el nacionalismo chino? Los chinos son muy nacionalistas, siempre han sido muy nacionalistas en el sentido de valorizar y revalorizar sus valores. Como te comentaba, ellos son muy filosofía de Confucio, de Lao Tse, también filosofía animistas que tienen, que son creencias quizás más locales. Eso siempre ha estado en el chino. Yo creo que eso es parte fundamental de lo que está pasando ahora. Sumémosle también en el siglo XVIII, siglo XIX, todo lo que sufrió China por parte de las potencias extranjeras. Y ahí también hago un hincapié, en toda la historia de la humanidad siempre ha pasado esto. Siempre han pasado que hay imperios que, ¿cierto?, invaden a otros estados, reinos. ¿Bien? Naciones, porque claro, porque la historia, no toda la historia tiene concepto de estado. Claro. Entonces, eso ayudó mucho a mantener fresca también su identidad, ¿cierto? También, bueno, lo arcano que siempre ha sido la cultura china también mantuvo su idiosincrasia. Y actualmente eso yo creo que es parte de lo que está pasando con China, o sea, su filosofía. Actualmente yo veo, consumo mucho material chino y veo ciertos... Las películas que hacen están siempre enfocadas en un pasado glorioso del imperio y uno ve las fotos, la filmografía, ¿cierto? Con estos vestidos de años, no sé, años pasados, ¿cierto? Con gloria, trajes de guerrero. Entonces ahí también uno ve que ellos tienen mucho de eso hoy en el día. ¿Bien? Y eso se ve también actualmente en las marcas que hacen los chinos. O sea, ellos en sus marcas ponen esta esencia, solamente que no lo vemos porque los nombres están en chino. Entonces los nombres de las marcas en chino tienen mucha información que nos hablan de ese pasado exitoso, imperial, luminoso. ¿Ya? Entonces como que está muy guardado ahí. Eso recién ahora yo creo que con la internet, la globalización y varios efectos más hacen que esto resalga. Claro, sumado también. Que uno lo ve de una manera, de una perspectiva distinta estando en Occidente, como que uno lo ve de que ellos siempre han destacado su esencia espiritual. Correcto. Pero claro, uno ahora tiende a entenderlo como orgullo chino, globalización, potencia mundial. Claro, entonces... pero también no hay que verlo de despectivo tampoco como despectivamente, sino también como, no es que nosotros vayamos allá y vamos a sentir xenofobia, para nada. Yo creo que va para un lado de el sentirse orgulloso de quiénes son y abrazar lo que viene afuera. Los chinos son una nación que les encanta abrazar al extranjero porque tuvieron tanto tiempo cerrados que les gusta conocer Occidente. Yo recuerdo una vez, la primera vez que fui a China, estaba en un tren y al lado iba un obrero.
Y el señor me habló en chino, yo no entendía mucho, pero fue muy, muy cercano conmigo, muy dadivoso, me dio comida, me dio fruta, me dio revistas y fue como, lo que recuerdo es que me dijo que yo era el primer occidental que él veía. Y era como, wow, me siento muy halagado para esto, o sea, como el primer occidental que veo. Y fue como, wow, sorpresa, Mira, sí, sí, de ahí fue como, wow, y qué rico como me hizo sentir súper en un tren, me hizo sentir muy acogido, o sea, oye, mira, tengo frutita, no tengo mucho, pero es lo que tengo y lo quiero compartir contigo, eso me qué, tocó, qué sí, buena onda, que sí, sí, sí. porque por otro lado también yo he escuchado de que ellos son más fríos, a diferencia de nosotros los Mm, mm. latinoamericanos. Buena pregunta, buen comentario. Todo depende de cómo sintetizas las emociones. Porque nosotros tenemos que irnos como Occidente y de Occidente grande, Latinoamérica, Chile. Entonces, yo creo que cada área geográfica, vamos a ponerle así, tiene formas distintas de expresarse. Yo creo que los chinos, por ejemplo, tú me preguntas, ¿dónde lo expresan? En la comida. La comida china es la demostración pura del amor chino. Mira los platos que hacen de repente unos platos elaboradísimos. Y también hay rituales en el Año Nuevo o fiestas chinas donde la comida tiene que ir de cierta posición. Es súper curioso. Por ejemplo, para Año Nuevo se come Ya. pescado, se come pescado. Y la cabeza del pescado tiene que apuntar hacia el invitado, al invitado de honor primero. Para que Feng Shui. Correcto, porque es un tema de que el nombre de ese plato tiene que algo con alimentar un poco a ti, alimentarte también con la longevidad, con la plenitud. Mira. Entonces se muestran ahí, por eso te digo, es súper encriptado la cultura china, la historia china, está muy encriptada. Cuando tú logras verla, logras sintetizar el patrón, lo ves, de verdad que lo ves, y es muy agradable por verlo y te das cuenta, y ahí te das cuenta que no somos tan distintos. Tú fascinado, qué genial en todo Sí, caso. Oye, y sí, ahí pregunta personal a ti, sí. qué es lo que más te gusta de su cultura particularmente? El lenguaje, Ah, el idioma, la comida, la historia, la filosofía, los mitos, los mitos. Yo como historiador tomo mucho los mitos como una forma de guiarnos como seres mm, humanos. El mito es sí, es una sabiduría ancestral que viene un poco a decirte cómo tienes que hacerlo, porque hay una enseñanza. Y los mitos chinos son distintos a los mitos occidentales y tienen otra enseñanza. Y eso me gusta mucho, poder codificar esa enseñanza y decir, oye, si es que no estamos tan equivocados en Occidente, porque los mitos de Occidente, claro, se arma de distintas formas, pero al final es la misma lección, mm, contada de otra forma. Entonces eso es súper, súper interesante. Y como te decía, el idioma, enseñar el idioma. A mí me apasiona enseñar el idioma, eh, cómo sintetizo el idioma, tengo una oración, trato de sintetizarla al máximo para que el alumno en español me pueda entender. claro, porque debe ser súper complicado. De hecho, te quería preguntar cómo funciona ya la barrera del idioma, considerando que en China no se habla un puro chino. La barrera del idioma, mira, tú con saber ya mandarín, Ujú. ya te puedes mover por toda China. Yo creo que ya sabiendo un par de palabras, listo, Ya. listo. El inglés no te va a servir mucho, el español menos. Ujú. Pero lo complejo va a ser, por ejemplo, si es que cambias de provincia, porque uno está acostumbrado. Por ejemplo, yo manejo el mandarín, pero si voy al sur, el mandarín lo hablan con un acento distinto o hablan un dialecto. Entonces ahí hay un quiebre. ¿Y eso cómo funciona entre ellos? Entre ellos, por ejemplo, si llega alguien que habla cantonés, va a Ujú. hablar el mandarín con un acento cantonés. Ya. ¿Bien? ¿Se va a entender con el de Beijing? Sí, pero van a haber quizás palabras que no van a entender o ideas que puede que... Pero por lo general se entiende. Y si no, escritura. Se escriben con un papel o con el teléfono. Y ahí se muestra en el mensaje, porque la escritura es la misma. Porque ¿cuántos dialectos hay más o menos? No hay muchas. O sea, piensa que hay como 56 etnias más o menos, cada etnia manejará su idioma. No, son varios idiomas, son varios dialectos que están diversificados por toda China. Y el mandarín es como el El estándar. mandarín, de hecho, significa Putonghua. Putonghua es lengua en común. Y eso también, muy buen tema, eso también ayuda un poco a unificar China en temas como lingüístico-culturales para, bueno, lo que estamos viendo ahora. O sea, al final el Claro. Putonghua nos movemos en Putonghua. O sea, todo lo que tú ves de China
Ujú. está en Putonghua. Claro. Entonces eso también es Y en algún parte de momento la... en la educación se hizo obligatorio el... Sí, claro, sí, claro. La educación, la, el idioma chino sufrió, ¿cierto? Ha sufrido durante toda su existencia transformaciones. Por ejemplo, desde que nacieron los caracteres chinos a través de los huesos, Ujú, ¿bien? El Yagu Wen, ¿cierto? Que eran huesos adivinatorios o cáscara, perdón, caparazones de tortuga, ujú. los tiraban al fuego. Y esto se empezaban como a romper, ¿cierto? Y a meter como unas trisuras. Y esto la gente lo interpretaba. Y ahí nació los primeros proto-caracteres. Bien, como interpretando estas cosas que salían en el fuego. Y ahí Mm. fue evolucionando en caracteres, pasó después de hueso a caparazón, a metal, a papel. Entonces ha sufrido toda una transformación. Y la última transformación fue con la simplificación de los caracteres chinos, de tradicional a simplificado. Y Entonces eso es de simplificación, también, volvemos al punto de la entrevista, ayudó también a subir las tasas de lectura y de alfabetización. porque la simplificación dentro de la historia es algo relativamente reciente. Sí, reciente, estamos hablando del 60. Ah, perdón, yo no sabía. Sí, no, hace poco. Fue ahora. Sí, esto fue hace poco. Sí, la estandarización fue en los años 60, 50. De hecho, una alumna mía me regaló un libro, una guía de mandarín, y está justo en esos años. Ya. Y es muy curioso porque tú empiezas a ver el libro y tiene en simplificado y tradicional, los mezcla, porque están justo en ese proceso de depuración. Claro. Y es muy curioso porque es como ver simplificado con algunos caracteres tradicionales que aún no se simplificaban en esa época. Bueno, hoy se mantienen los dialectos, Ujú. pero ya la barrera del lenguaje dentro de ellos mismos no es tan fuerte. No, no, para nada, no, entre ellos hay totalmente, quizás pueden haber quizás más patrones culturales más que idiomáticos. Ah, Bien, ya, recordemos perfecto. que en China son más que nada 56 etnias, entonces culturalmente hay etnias que no se, no es que no sé, tendríamos que estudiar un poco cómo son las relaciones entre las etnias. Mm, La etnia mayoritariamente en China es la etnia Han, ya, bien, y de ahí viene su idioma, Hanyu, que ujú. sería lo mismo que Putonghua. Es lo mismo. Se toma el Putonghua para hacer este idioma universal de China Ujú. con base de Hanyu. Qué loca. Va. Me rayé, perdón. Quería preguntarte, para cerrar un poquito este tema, ¿queda algo de la China rural en la China actual? Sí, queda mucho. Y yo creo que eso también a mí me apasiona mucho la China rural porque muestra realmente cómo es la China. Eh, yo cuando estuve becado viviendo allá, vivía en una ciudad que se llama Hefei y Nanjing. Y eran ciudades que estaban muy occidentalizadas y muy grandes. Yo recuerdo que el paseo que hacíamos con mis amigos era agarrar nuestras mochilas e irnos al campo, la China rural. Y ahí se veía otra China más lenta, más calmada, más tranquila. Que al final era lo que yo buscaba era esa China. No la China de ciudad, sino una China más de campo, donde Mm. estar como encontrarse con uno mismo, conocer realmente cómo son los chinos de campo, que es otra cultura al final. Sí, po, Pero sí sigue existiendo esa cultura y esperemos que no que no desaparezca. desaparezca. No, no, porque nutre Muy bien, mucho a la China. muy bien, Mm. muy bien. Oye, cambiemos un poquito de tema, siguiendo la misma línea, obviamente, de este cambio gigantesco. China ha pasado de no tener casi teléfonos a liderar en inteligencia artificial. Ujú. ¿Cómo se explica esa velocidad de avance tecnológico? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando un poco del espíritu y la filosofía china de la mejora, del ser mejor, siempre estar como mejorándose, también las virtudes. La filosofía china de Confucio, Lao Tse, habla mucho de eso, de las virtudes, de siempre andar mejorando, porque sí, porque tu deber como ser es mejorar. Pero Ver, que cabe especificar de que esto no viene desde la ambición. Y no, algo que a mí me llama no, mucho la atención no, para también. No, nada, no, 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 no es no. de la ambición, es porque hay un pensamiento que hay algo superior, que es el pueblo, es el ser. Claro. Entonces, por ahí va el tema de yo tengo que mejorarme, tengo que ver mis virtudes, tengo que ver cómo yo actúo en sociedad, porque si yo actúo bien con la sociedad va a actuar, o la naturaleza va a actuar bien conmigo. Tiene mucho también que ver con eso, como qué es lo que das y lo que recibes. Mucho tiene que ver, mucho eso en la filosofía china.
eso también tiene que ver con lo que tú me preguntas, cómo ha logrado esto, ¿cierto? Esta carrera postindustrial de la inteligencia artificial. Yo creo que tiene que ver eso, tiene que ver también el reconocer a China como, vamos a poner, no sé si llamarlo imperio, pero ellos siempre tuvieron el concepto de que son un imperio. De hecho, el nombre China significa reino del centro o imperio del centro. Entonces ellos siempre tuvieron el concepto de que somos imperio. Tuvimos, ¿cierto?, en el siglo XIX, siglo XVIII, quizás la invasión de China es su máximo declive, pero ellos siempre mantuvieron ese tema de, oye, yo soy imperio, tienen que respetar el imperio, si estoy en el centro del mundo, lo vi, está en el centro. Eso también ayudó mucho a que China dijera, ¿sabes qué? No me van a poner, no me ponen la mano más arriba nunca más, o sea, estaban todas las potencias arriba de China dividiéndosela. Sí. Entonces eso también tiene que ver el romanticismo chino, el Made in China. Ellos están al 2035, están ahí súper, súper fuertes con Made in China es algo bueno. Claro. Bien, entonces también lo podemos ver también con la historia. O sea, imagínate, al principio eran productos de muy buena calidad, de mala calidad, ¿cierto? Dependen del precio, pero ahora cada vez estamos teniendo más productos chinos de muy buena calidad, de inteligencia artificial. O sea, para nosotros cabe mencionar de que cuando teníamos como el Made in China era como regular, pero a la fecha eso Claro, ha cambiado. claro. Entonces era, por ejemplo, teléfonos como marca Huawei, Xiaomi, Vivo, o sea, marcas de teléfono que yo las vi cuando estaba en China el 2005, imagínate, estamos en el 2025 y recién están acá en Chile. Entonces digo, nosotros estamos, y esa es otra cosa, estamos tan lejos que no lo podemos ver. Mm. Estamos, Chile, lamentablemente, tiene cosas buenas y malas que estemos tan aislados. Siempre hay un lado bueno y un lado brillante y un lado oculto. Y nosotros como Chile estamos tan lejos de Occidente también, no podemos ver lo que pasa realmente en China. Entonces, se agradece mucho estas instancias también de poder Sí, conversarlo, porque de repente va a pasar que ya están acá, ya están acá, ya están ya acá. están acá. Sí, es que ya Entonces, están acá. entonces nosotros tenemos que tomar esta posibilidad, que es una posibilidad para el que quiera aprender chino o entrar en la cultura china, para entenderlos también y ayudarnos en ese sentido, como tomarnos de China para ver el tema de nuestra crisis también como Occidente y ver soluciones a nuestra crisis. Bien, China aporta mucho su filosofía. Ahora estoy leyendo un libro de mitología china que habla un poco de eso, a través de la mitología, Ujú. poder buscar o deslumbrar una salida, ¿cierto? A la crisis tanto occidental. Bueno, en Oriente también hay crisis, ¿cierto? Pero Justo te iba a preguntar, Felipe, en tu opinión, ¿qué debiera aprender Chile de China? yo creo que debería aprender a hacer políticas públicas a largo y muy largo plazo. O sea, que sea como una política no de gobierno, sino de Estado. Mira, esto queremos. Tenemos que, bueno, también una visión de futuro. Sin visión de futuro claramente no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué es lo que queremos como nación? Ni siquiera como país, como nación. ¿Qué es lo que quiere la nación de Chile? Y ya teniendo eso claro, podemos, ¿cierto?, sacar conclusiones de lo que hizo China. O sea, ellos hacen a 50 años metas. Entonces eso es muy, muy valorable. Ellos como, ya, ok, sentémonos, conversemos, visión de nación y veamos qué es lo que nosotros podemos ofrecerle al mundo y hacer una sinergia. Yo creo que también el chino es muy de eso, de hacer sinergia, aprender de ellos de eso, el win-win. Tú ganas, yo gano. Claro. Listo, listo, de eso se trata. Si tú te pones a pensarlo, yo siempre que tengo alguna entrevista o alguna, propongo alguna, tengo algún trabajo, algo, mira, win-win. Ganas tú, gano yo, listo, y todos felices. Eso también es algo que tenemos que copiar. Como si tú ganas y tú estás feliz, yo estoy feliz y también gano. Eso es súper, súper importante. ¿Qué más? La paciencia. Mm. Paciencia, los chinos tienen mucha paciencia, como te decía, a 30 años, 50 años, la paciencia. Tener paciencia, también ser metódico, invertir en qué, estoy pensando en la educación. Claro. Más que la educación, sí, también en tecnología. Estamos retrasadísimos en eso, en tecnología. No, Estamos entonces, lejísimos. por eso digo, ¿cuál es la visión de nación? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos ser una nación que se especifique en importación, exportación? Sí, está muy bien.
queremos ser una nación que se dedique a la inteligencia artificial, obvio, pero ¿qué es lo que queremos? Y de ahí recién podemos a futuro pensar cómo lo vamos a lograr. Pero si no sabemos qué es lo que queremos, es súper difícil, ¿no? Y que es una realidad, lamentablemente. Y que en realidad, y ojo, no solo acá, yo creo que en todos los países. Todos Sí, los la países mayoría. pasan por esta, no llamémoslo crisis, pero como disyuntiva. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí está. O sea, si nos pasa a nosotros, nuestra vida personal, ¿cómo no nos va a Claro, pasar pues si al como final, y sociedad? tú te das cuenta al final, y esto me tomo en la filosofía, nosotros somos una extrapolación. Sí, totalmente. Entonces, somos una extrapolación de nuestra sociedad, una extrapolación de cómo somos nosotros, ¿ya? Sí. Entonces ahí uno también va aprendiendo cosas. Oye, Felipe, qué encantadora entrevista. En verdad lo pasé muy bien, Muchas aprendí gracias. mucho. Muchas gracias. Lo destaco porque es profesor. Mi última pregunta, si pudieras definir a China en una palabra, ¿con cuál sería? La China de ahora, renovación. Yo Renovación. preguntaba generalizada. Yo lo definiría como renovación. Renovación y renacimiento. Perfecto. Porque, como te dije, ellos siempre fueron el centro del mundo. ¿Sí? Y nosotros, fíjate, tienen más de 6.000 años. Y nosotros, ¿dónde estábamos? No existía, no existía, ya, quizás existía Occidente, pero como cultura, pero imagínate, entonces, 7.000 años. Y recién ahora están diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira todo lo que tengo que ofrecer. O sea, se reinventaron, pues, hace 50 años, ¿cómo estaban? Y ahora, ¿cómo están? Entonces, por eso digo, una reinvención, rejuvenecer, no sé. Un renacimiento. Un Me gustó. renacimiento. Me gustó eso. Un renacimiento. Muchísimas gracias, Felipe. No, gracias Nos a ti. encantaría volverte a tener acá en Nihao. A mí también me gustaría volver. Sí. Que vuelva, que vuelva. Sí, De todas formas. Sí, nuestro así señor que, director nos dio el de todas buen formas, yo visto. feliz de poder aportar el conocimiento. Yo creo que el conocimiento tiene que compartirse. Sí. De nada sirve tenerlo en un libro o escondido si no lo puedes compartir y hacer de este mundo mejor con esos granitos de semilla que uno puede dar. Claro. Bueno, y acá tenemos un espacio y una ventana para justamente compartir Totalmente. y conversar al respecto. Totalmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, sí. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Nihao Chile. Que estén bien.